A reading from the book of the Lectura del prophet profeta Ezequiel. The word of the Lord came En to aquellos me, días me vino Son esta of man, palabra del Señor, say hijo to de the Adán, prince of di Tyre, al príncipe de Thus Tiro, says the Lord God, esto dice el Señor. because you are haughty of Se heart, hinchó tu you corazón y say, God dijiste, am I, soy Dios, I occupy a godly entronizado en throne solio in de the sea, dioses en el and corazón yet del you are mar. a man, and Tú not que a eres God. hombre y no Dios, However you may think te yourself creías like a listo God. como los dioses. Oh yes, you are Si wise eres as más Daniel. sabio que There Daniel, is no secret ningún enigma beyond se you. te resiste. By your wisdom Con and tu your talento, con intelligence, tu you have made habilidad, riches for te yourself. hiciste una fortuna. You have put gold and Acumulaste silver in oro your y treasury. plata en tus tesoros. By your great Con wisdom, agudo you talento de increased mercader ibas riches. You heaped up acrecentando your tu riches. fortuna, Your heart has y grown tu haughty fortuna from te your llenó de riches. presunción. Therefore, thus Por says eso, the Lord así God, dice el Señor, because you have thought yourself por haberte too creído clever to reckon sabio with como los God, dioses, therefore I will por bring eso against you traigo foreigners, contra the ti most bárbaros barbarous pueblos nations. feroces. They shall draw their swords Desenvainarán against la your beauty. espada contra tu belleza y tu They shall sabiduría, run them through your profanando splendid tu apparel. esplendor. They shall thrust you Te down hundirán en la into the pit, fosa, there to die of morirás con corpse muerte in the heart of the ignominiosa sea. en el corazón del mar. Will you then say, Tú I que am eres hombre y no God, Dios, and face your murderers? ¿osarás decir, soy No, Dios, you are a man, delante God, de tus handed asesinos, over to en those poder de who los que slay te you? apuñalen? You shall die the death Morirás of con muerte de incircunciso, incircunciso, a manos de bárbaros. Yo lo he dicho, oráculo del Señor. Verbum Domini. It is I who deal death and give life. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. I would have said, I will make Yo an end pensaba, of them voy a and blot out dispersarlos their y a name borrar from su them. memoria entre los But I hombres. not feared the Pero no, insolence que of temo the la enemy, jactancia del feared that enemigo these foes y la would mala mistakenly boast. interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. Our own hand won Y the dirán, victory. nuestra The Lord mano had ha nothing to do vencido. with No it. es el Señor For quien they lo ha are a dicho, people porque devoid son of una nación que ha having perdido el no juicio. understanding. Yo doy la muerte y la vida. How could one man rout ¿Cómo es que 1,000, uno persigue a and two 1000 men put y dos 10,000 ponen to en flight, fuga a unless 10,000? it was because their ¿No es heart porque was su sold roca to los the ha Lord vencido, over porque el their Señor lives? los ha enfrentado? Yo doy la muerte y la vida. Close at hand is the El day día of de their su disaster, perdición se and their acerca doom is rushing y su upon them. suerte se Surely apresura, the Lord shall porque do el Señor justice to his defenderá people. a su pueblo On his servants y he shall tendrá have pity. compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Jesus Christ became poor although he was rich, so that by his poverty you might become rich. Jesús se hizo pobre a pesar de ser rico, para que por su pobreza nosotros tuviésemos riquezas. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, créanme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Again I say to you, it is Lo easier repito, for a más camel fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. When the disciples heard Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, and said, Who then can be entonces, ¿quién puede salvarse? saved? Jesus looked at them Jesús se and le said, quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Then Peter said to him in Entonces le dijo reply, Pedro, We have given up everything pues to nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? follow you. Jesus
said to them, Jesús les dijo, "Amen, I say, créanme, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanos, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. but many who are first Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Domini. This reading from the book Esta lectura del libro de Ezequiel of a es series parte de una serie de criticismos most of the book de las naciones. La mayor parte del libro de Ezequiel ha estado orientado hacia criticar al pueblo de Israel, por ejemplo, his focus por sus pecados. Esa es su misión, es un profeta. to focus on criticizing them Así que se va a enfocar en criticarlos y lo que han hecho mal, pero because Israel nada más porque Israel no better sea pecador y no that the other nations are exempt. debía hacerlo, no quiere decir que las demás naciones There's a natural law queden libres. that applies to everybody. Hay una ley natural No God's que aplica a todo el mundo. Aunque uno no conozca la ley revelada de Dios y aunque uno no tenga a los profetas de Israel, right, uno debe conocer and el bien del mal, they get their distinguir el bien del mal, y por eso también reciben criticismo. In this case, it's En for the este prince of caso Tyre. es el príncipe Notice he doesn't call him the de king Tiro. of Tyre. Everybody No, else in Tyre would noten have que no dice rey de called him, Tiro, but he's just, in some ways, le llama brought príncipe down de Tiro. a notch. En cierta forma lo está degradando un grado y lo llama príncipe. Also from a root meaning the Y eso one también proviene de una by God. So he's sort of raíz que appointed significa by God, elegido por Dios. but he's got En cierta problems. forma ha sido elegido por Dios, pero tiene problemas. Main problem that he El has is problema to be principal que Gavoa tiene Alei, es que debe ser Gabo Aleif, que significa elevado de corazón. so in the very core of his being, in his En heart, el centro de su corazón, en su centro, en su esencia, he's arrogant. este hombre es duro de corazón, es arrogante, cree que sabe todo. And as such, he goes Y on como to tal, say, "El dice, Ani, el Aní, I am a God." yo soy Dios. And he doesn't just, there are Y no solamente for God, hay diferentes palabras que significan Dios, hay 3 palabras distintas que podían haber usado, pero usa una palabra, Él, because this is also the name porque esto también es el of nombre the chief of the gods del of the Canaanites, of el which Dios principal de los cananitas, de los cananeos, de donde people of Tyre, el pueblo de Tiro es parte. worshipers of El a pueblo de god Tiro named adora a un Dios El. que se llama And he Él. was the father Y god of all the other era gods. el Dios padre de todos los demás dioses. Baal was his son, Baal era su hijo, Istarti era su hija, etc. but he retired. Pero se retira, That's not unusual for the gods. lo cual no es inusual What does that para mean? los dioses. It means that ¿Eso qué quiere decir? Que se the people vuelve don't want to worship that god anymore. impopular. La gente ya no quiere adorar más a ese Dios So- y un nuevo Dios so that god parece ser más permanently retired. poderoso. Y ese Dios convenientemente se retira y otro Dios toma su lugar. En este caso su hijo Baal, y de acuerdo a la historia, Baal Was able to ask his father permission Ah, to leave podía Jesus pedir, Christ. You Baal le pide permiso a su hijo, perdón, Baal le pide permiso a su padre. Ahora que está retirado, yo quiero estar We had to a cargo de todo. translate all those Es parte de la Ugaritic in my mitología. Tuvimos que traducir todos esos textos cuando yo estaba en la universidad en mi clase de Ugrítico. I occupy Cuando- a godly throne in the heart of the sea. Él dice, The city of ocupo un was an island trono en el corazón del mar. separated from the shore. Se refiere a que la ciudad de Tiro era una isla, estaba separada de la costa, así que se consideraban a sí mismos como un jardín de Dios, como un lugar especial, y gobernaban un imperio desde esa pequeña isla. Tenían un imperio de comercio, no tanto un imperio
militar, aunque una de sus colonias, Cartago, llegó a formar un gran imperio 300 años después. Pero en este momento, en esa época, esa era la capital del país. Pero en esto el Señor está indicando algo que es uno de los pecados originales. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva fueron tentados por la serpiente? Y les dice, si comen de este fruto, conocerán lo que Dios conoce y se volverán como Dios. Y esa es exactamente la misma tentación del movimiento Nueva Era. El movimiento Nueva Era enseña exactamente la misma cosa. Shirley MacLaine, en sus libros, decía como que ella era Dios. En uno de sus libros, ella se molestó tanto con su amante que dijo, voy a rezarme a mí misma. Le deseo muy buena suerte. Pero rezarse a sí misma no le va a llevar a ningún lado. Rezar a uno mismo no va a ayudarlo a uno a salir de problemas, pero ella creía en eso. Y la mayoría de la gente en el movimiento Nueva Era creen también eso. Caen en la misma antigua tentación. La respuesta de Dios ante esto es, tú eres hombre y no Dios, aunque te creas como Dios. Y usa una palabra distinta. En lugar de usar él, usa Elohim para decir que es uno de los dioses. Te crees que eres uno de los dioses, pero no, eres hombre. Y los seres humanos tienen límites. No tenemos conocimiento pleno, no sabemos todo. Aunque lo degrada, lo rebaja a un grado, le dice, sí, eres más sabio que Daniel. Este no es el Daniel del libro de Daniel. Es otra cosa que tuvimos que traducir en la clase de Levítico. Hay una historia de otro Daniel, quien fue un rey muy sabio y justo y se le conocía por su sabiduría y justicia, en especial por su justicia. Pero para mostrar justicia uno tiene que tener sabiduría. Así que era considerado un hombre, un rey justo y sabio. Y todos los cananeos lo respetaban, lo estaba comparando a un gran rey de los cananeos. Le dice, eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu talento, con tu habilidad, te hiciste una fortuna, acumulaste oro y plata en tus tesoros. Con agudo talento de mercader ibas acrecentando a tu fortuna. Así que Dios reconoce que este hombre es inteligente. Es un rey que tiene gran sabiduría, gran conocimiento. Sabe cómo hacerse rico, sabe cómo hacer comercio. De hecho, fue más o menos 30 años antes que unos marineros fenicios fueron los primeros que conocemos que hubiesen llegado, que le hubiesen dado la vuelta a África. Salieron de Egipto desde el Nilo en dirección oeste, le dieron la vuelta al sur de África y llegaron al lado este del Mar Rojo. Así que son los primeros que conocemos que hayan circunnavegado África. Eran personas inteligentes, sabían cómo hacer barcos, sabían navegar, sabían comerciar y les es posible desde una pequeña isla construir un gran imperio de comercio. Así que eran habilidosos y Dios reconoce su habilidad, no lo niega, y es algo ante lo cual tenemos que estar alertas. Podemos considerarnos a nosotros mismos inteligentes y puede que seamos inteligentes, pero no somos más inteligentes que Dios. No importa cuán inteligente uno sea, uno no es Dios. Uno no sabe todo, no puede saber todo. Y por causa de esa inteligencia uno puede incluso empezar a cometer errores, como lo expresó recientemente una persona en una canción de country.
puede que seas más inteligente que tu sentido común. Y eso es lo que uno nunca debe hacer. Uno nunca debe ser más inteligente que el sentido común. Y aparentemente esto es lo que este hombre estaba haciendo. Pero como has pensado para haberte creído sabio con los dioses, te traigo ahora contra ti bárbaros pueblos feroces, desenvainarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría, profanando tu esplendor, para demostrar tu debilidad. Vamos a demostrar que te es posible morir, y eso es algo que los dioses no podían hacer, no podían morir. Esto es algo que los emperadores romanos también intentaron. Pensaban que eran dioses y se deificaban unos a otros, se endiosaban unos a otros, pensando que podían evitar así ir al infierno. La famosa emperadora Livia fue una mujer malvada, envenenó a su esposo y realizó otros asesinatos más y sabía que merecía ir al infierno, así que le dijo a su nieto: si yo te hago emperador, tú tienes que prometer que me vas a volver diosa. Y él le dijo: claro que sí, lo voy a hacer. Pero no lo cumplió, no cumplió su promesa. Se trataba de Calígula. Parte de su maldad fue poner en un puesto de autoridad a una persona incluso peor. Eventualmente no se puede hacer eso. Nadie puede volver a otra persona a Dios, sin importar cuánto dinero tenga esa persona, sin importar las propiedades, los autos, si viven en Hollywood. No pueden convertir a nadie en Dios, sin importar cuán inteligente seas. No te puedes volver Dios. Y tenemos que recordarnos de esto. Todos somos simplemente seres humanos y tenemos nuestros límites. Y cada uno de nosotros hemos de eventualmente rendirle cuentas a Dios. Y esto es lo que el rey de Tiro, le hacía falta aprender. Él no debía haber juzgado a Dios. Dios era quien iba a juzgarlo a él. En nuestro país tenemos muchas personas que se comportan de la misma forma. Los ateos están juzgando a Dios. Ellos son los que creen que pueden simplemente juzgar a Dios y decirle: pruébame que existes. Aunque no creo que te guste la evidencia, cuando llegue el día del juicio final, no les ha de gustar la evidencia que Dios ha de presentarles. En otras palabras, que Él es el juez y que Él ha de juzgar de manera muy justa, de manera más justa de lo que son capaces de imaginar, y si son injustos, han de sufrir la injusticia. Pero lo mismo ha de ser cierto de todos los que ejercen mucho poder. Si uno ejerce demasiado poder, si uno está tratando de convertirse en Dios, tampoco se puede hacer eso. Porque cada acción que uno haga, uno es responsable ante Dios por esa acción. Por eso es que tenemos políticos que creen nosotros somos como Dios, porque podemos decir quién ha de vivir y quién ha de morir. Me estoy refiriendo a aquellos que son criminales y jueces que juzgan criminales. Tenemos cortes que deciden si un no nacido ha de vivir o si un anciano ha de vivir. Están tratando de tomar para sí un poder que solamente es de Dios. La gente que comete suicidio es igual. Está tratando de usurpar el lugar de Dios. Uno no toma su propia vida. Uno no se quita la vida porque uno no se la dio a sí mismo para comenzar. No es decisión de uno. Al igual, los políticos tampoco pueden estar a favor de quitar la vida. Ellos no la crearon, tampoco la pueden quitar. Esto es algo que todos tenemos que estar conscientes de eso. En el Evangelio hay otro tipo de advertencia. Por un lado, hablamos acerca de la secuela del joven rico que se alejó. No conocemos su nombre, conocemos el nombre de los 12 apóstoles. Por lo menos uno de ellos era rico, o sea, Mateo. Mateo había sido rico, pero él regaló su dinero porque lo había recibido injustamente. Y una de las cosas que hizo fue compensar por eso.
Otro caso fue el de But Ezequías. also Ezequías selected, gave the money to the people he had era defrauded, and then publicano, pero devolvió to the poor. el dinero que había robado y también regaló el resto The ones he defrauded, a los pobres. tax collecting. But our Lord, Pero el caso es que el Señor sabía difficult because que es difícil porque like power, las riquezas, al igual que el poder, pueden cegarlo a uno de manera muy fácil si uno no tiene cuidado. Pueden cegarlo a uno ante lo que Dios requiere. think that they can Y make los their ricos own son decisions, capaces de pensar like que the king of Tyre, who pueden tomar sus propias decisiones, como el rey de Tiro, que era muy rico. Piensan que pueden hacer lo que quieren. and that's not the Y case. ese no es el caso. That's why our Lord says it's easier Por eso es que el Señor dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. who try to Hay algunas personas que tratan de cambiar las palabras de camelón a camilón. Milan would be a Un house camilón that would be se trataría de un, type of circle on a ship that you run a rope es el círculo que se, the house would es be el, the rope, and then you the hawser sería drive a needle on the ship. es un cable de un barco que es You know, you bastante grueso. work on your Eso no es muy difícil de hacer si uno trabaja en un the whole, barco, uno sabe cómo pasar cuerdas but it por could be the eye of a agujeros, needle that would- pero getting a big rope through that hole would be- tratar un cable de barco, hacerlo pasar por el ojo de una aguja, es algo difícil, quizás es lo que quisieron decir, pero no es exactamente eso. Simplemente estaban hablando de un camello, que era el animal más grande en la región, no había ningún animal más grande. Y también es posible que referring to se está refiriendo a the Russian Orthodox las puertas. Si uno va a Alexander una iglesia ortodoxa, Orthodox Church, they en las excavated iglesias the wall, ortodoxas rusas, and they found the gate, en una excavación, encontraron una puerta que llevaba al Calvario. and you can still see that, and there's Todavía es posible ver eso hoy en día. Hay una gran puerta, pero también hay una pequeña puerta, gate only about this high, so that más o menos de este alto, enemy came a big para que en caso de que viniese un ejército enemigo no pudiese entrar corriendo. and you need to have Una puerta es un agujero en la pared y hace falta tener and they would have a little puertas, pero hace falta también defenderlas. Así que había una pequeña puerta para que see who's at the gate in case there's una persona pudiese, un guardia pudiese salir para ver si había algún ejército que viniera. camel go through that. ¿Cómo es posible que un camello pudiese pasar por ahí? It's whether our Lord meant that or Si el Señor quiso decir eso o si lo que quiso sewing needle. decir fue el ojo de una aguja de coser, yo no lo sé. Pero una de las cosas que sí sé Only way for a es que la única forma para que un camello pase por el ojo de una aguja, de una puerta, take off all of his baggage sería and get on his knees. descargarse, quitarse toda la carga que lleva en el lomo, arrodillarse y entrar gateando. Y esa sería una imagen inapta para aquellos que son ricos. Ellos pueden llegar al cielo, por supuesto, pero no Not by por buying their way. medios humanos. Nobody buys their No way to heaven. si tratan de comprar el cielo. Nadie puede comprar el cielo. Dios no nos debe nada y sin importar cuánto dinero uno le dé, Pay off God. uno no puede comprar a That's Dios. why the rich Por eso es que cuando los ricos estaban dando dinero en el templo a large y amount. estaban dando una gran cantidad, The Lord pointed out the widow Jesús who gave indicó a la viuda que solamente dio 2 monedas and she said she gave more y than the dijo, rest of it because ella that's dio all más que el resto porque eso es todo lo que ella tenía. Y el Señor no está buscando cantidad, está buscando todo. He wants us to give our Él whole quiere que mind, demos heart, and soul. That's why todo lo que tenemos, demos por completo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. so that everything I have Ese es el primer mandamiento, de manera que todo lo que poseamos sea and I'll use it. descartable. Todo lo que pertenecemos es de Dios. Wealth is Para aquellos de ustedes que for your family. están casados, tienen Build up egoism. bienes materiales para cuidar de sus familias, y no para edificar egoísmo, But rather to use the money that you have sino más bien usar el dinero que tienen para servir a Dios, para educar y para ser generosos con sus hijos, para que ellos también puedan aprender la generosidad. and that's, you make that disposable. But Así que uno convierte en eso en algo descartable. rest of us, Pero por el resto de nosotros we have. usamos lo que tenemos How do you y want me to decimos, use Dios, ¿cómo quieres que use esto? ¿Cómo te va a servir? your greater praise and glory? ¿Cómo va a servir esto para darte alabanza, honor y gloria? Esa es la pregunta. Possible by God. Y eso es algo que únicamente es posible por medio de la gracia de Dios que obra dentro de nosotros. Por eso es que es imposible que los seres humanos se salven a sí mismos. Pero para Dios todo es posible. Possibility comes Y esa posibilidad es posible porque la gracia de Dios obra dentro de nosotros para que no nos volvamos arrogantes.
Si estuviésemos solos, seríamos arrogantes con todo. Pero por medio de la gracia de Dios, hemos de ser libres de esa tontería y en lugar de eso poder decir, Dios, todo lo que tengo es tuyo. Y también podemos estar seguros de que Dios no ha de ser superado en generosidad. Él no ha de permitir que uno sea más generoso que Él. Él ha de mostrar su generosidad ante uno. Y como Él dice, aquí uno ha de recibir 100 veces más de lo que ha recibido en esta vida y ha de tener vida eterna en la próxima. Esa es la promesa que nos hace Dios y eso es lo que esperamos cuando nos deshacemos de nuestra arrogancia, cuando nos desapegamos de las cosas del mundo y nos acercamos más a las cosas de Dios nuestro Señor.